17 exorcizando demonios. Realmente, había algo atractivo en la lucha, en la sensación de superioridad, y en el elemento de control. Entre el hecho de que las peleas no eran letales, aunque más de un parroquiano resultaba malherido, y la bebida que embotaba los sentidos, ninguna sensación de culpa acompañaba a cada atronador puñetazo. Solo satisfacción y autoridad, un estímulo que había estado ausente demasiado tiempo. De haberse detenido a pensarlo, Wulfgar podría haberse dado cuenta de que usaba a cada nuevo adversario como sustituto de un enemigo concreto, uno al que no podía derrotar solo, uno que lo había atormentado durante todos esos años. Pero no se molestó en meditarlo. Sencillamente disfrutó de la sensación de su puño al chocar contra el pecho de ese último camorrista, que envió al alto y delgado hombre hacia atrás con una ligera carrerilla tambaleante y saltarina, hasta finalmente hacerlo caer de espaldas sobre un banco, a unos 6 metros del bárbaro. Wulfgar se abrió paso metódicamente, agarró al desplomado parroquiano por el cuello de la camisa y el pantalón, y, con un fuerte tirón, lo levantó en horizontal a la altura de su cintura, para luego alzarlo por encima de su cabeza. «Acabo de arreglar esa ventana», dijo Arungarpek con frialdad e impotencia, al ver a dónde apuntaba el bárbaro. El hombre salió despedido por ella para ir a rebotar en medio de la calle de la Media Luna. «Entonces vuélvela a arreglar», repuso Wulfgar, lanzando una mirada colérica hacia el tabernero que éste no se atrevió a desafiar. Arun sacudió la cabeza y reanudó la limpieza de la barra, recordándose que, al mantener tan completo orden en el lugar, Wulfgar atraía clientes, muchos de ellos. La gente acudía ahora, en busca de un lugar tranquilo en el que pasar la noche, y también había aquellos que estaban interesados en las impresionantes exhibiciones de fuerza. Estos últimos llegaban como retadores del forzudo bárbaro, o, en la mayoría de los casos, como simples espectadores. Jamás había tenido el Cutlass tantos clientes, y nunca había estado tan llena la bolsa de Arungarpek. Pero sabía que todavía estaría mucho más llena, si no tuviera que andar haciendo reparaciones constantes en el establecimiento. «No debería haber hecho esto», comentó a Arun un hombre colocado cerca de la barra. Ese quecho era Rosiedone, un soldado. «No llevaba uniforme», manifestó el tabernero. «Vino de modo extraoficial», explicó el otro. «Quería ver al matón Wulfgar». «Ya lo ha visto», repuso Arun con el mismo tono de voz resignado y frío. «Y lo volverá a ver», prometió el parroquiano. «Solo que la próxima vez vendrá con amigos». Arun suspiró y meneó la cabeza, no por miedo a que le sucediera algo a Wulfgar, sino por los gastos que preveía si toda una dotación de soldados entraba allí para pelear con el bárbaro. Wulfgar pasó esa noche, la mitad de la noche, de nuevo en el dormitorio de Deji Courtier, llevándose con él una botella del bar, y luego otra cuando salió al exterior. Bajó a los muelles, y se sentó en el borde de un largo embarcadero, a contemplar cómo las aguas centelleaban a medida que el sol se elevaba a su espalda. Josie Pudles fue el primero en verlos cuando entraron en el Cutlass la noche siguiente. Media docena de sujetos de aspecto sombrío, incluido el que el parroquiano había identificado como Rosiedone. Los hombres se dirigieron al extremo más alejado de la sala, y, tras desalojar a varios clientes de las mesas, colocaron 3 de los bancos juntos, de modo que pudieran sentarse uno al lado del otro de espaldas a la pared. «Luna llena esta noche», indicó Josie. Arun sabía lo que aquello significaba. Cada vez que había luna llena, la gente se mostraba un poco más pendenciera. Y vaya clientela que se había reunido aquella noche. Todos los rufianes y camorristas que el tabernero podía imaginar. «Ha sido el tema de conversación de la calle durante todo el día», siguió Josie en voz baja. «¿La luna?», inquirió Arun. No respondió él. Wulfgar y ese Rosie. Todos hablaban de una inminente reyerta. 6 contra 1, observó el tabernero. «Pobres soldados», repuso Josie con una risita disimulada. Arun hizo un gesto con la cabeza hacia un lado, en dirección a Wulfgar, que, sentado con una espumeante jarra en la mano, parecía estar al corriente del grupo que había entrado. La expresión del rostro del bárbaro, tan tranquila y a la vez tan fría, hizo que un escalofrío recorriera la espalda del tabernero. Iba a ser una larga noche. En el otro extremo de la habitación, en un rincón, frente al lugar en el que estaban sentados los 6 soldados, otro hombre, silencioso y discreto, detectó también la tensión entre los combatientes con bastante interés.
El nombre del sujeto era bien conocido en las calles de Luskan, aunque no así su rostro. Era un profesional que actuaba en la sombra, un hombre del que nada se sabía, pero cuya reputación hacía estremecer al más duro de los matones. Morik el rufián había oído unas cuantas cosas sobre el nuevo guardaespaldas de Arumgartek. Demasiadas en realidad. Hasta él había llegado un relato tras otro sobre las increíbles proezas de fuerza del hombre. Sobre cómo lo habían golpeado en el rostro con un pesado garrote, y él lo había arrojado a un lado en apariencia sin esfuerzo. Sobre cómo levantaba a dos hombres en el aire, hacía entrechocar sus cabezas, y luego los arrojaba a la vez a través de paredes opuestas de la taberna. Sobre cómo había arrojado a un hombre a la calle, y luego corrido al exterior para cerrar el paso a un tiro de caballos con el pecho desnudo, y evitar que la carreta atropellara al caído borracho. Morik había vivido entre las gentes de la calle el tiempo suficiente para detectar lo disparatado de muchas de estas historias, en las que cada narrador intentaba superar al anterior. Pero no podía negar la imponente estatura de este Wulfgar, ni tampoco podía negar las muchas heridas que se veían en la cabeza de Rosiedone, un soldado que el rufián conocía bien, y al que siempre había respetado como a un gran luchador. Desde luego Morik, cuyos oídos estaban siempre en sintonía con las calles y callejones, se había enterado de las intenciones de Rosie de regresar con sus amigos y ajustar cuentas, y también había oído hablar sobre las intenciones de otro de poner al recién llegado en su lugar. Así pues, el matón había ido simplemente a observar, a estudiar a este enorme norteño para ver si poseía la fuerza, habilidades y temperamento para sobrevivir y convertirse en una auténtica amenaza. En cuanto vio que de allí se acercaba a los 6 hombres, Wulfgar vació la jarra de cerveza de un solo trago y sujetó el borde de la mesa con fuerza. Lo vio venir, y de un modo tan predecible, cuando uno de los compañeros de Rosiedone estiró la mano y pellizcó el trasero de Deji al pasar esta por su lado. Wulfgar se incorporó de golpe, y avanzó como una furia para colocarse justo ante el infractor, y al lado de Deji. Oh, pero si no es nada, dijo Aya, indicando al bárbaro que se fuera. Él la sujetó por los hombros, la levantó del suelo, y giró para depositarla detrás de él. Se volvió para mirar enfurecido al infractor y luego a Rosiedone, el auténtico culpable. Rosie permaneció sentado, riendo aún. Al parecer se sentía completamente relajado con 3 fornidos luchadores a su derecha y otros 2 a su izquierda. Un poco de diversión, ¿no? Manifestó Wulfgar. Un paño para cubrir tus heridas, en especial la más profunda de todas. La echa a tu orgullo. El otro dejó de reír y miró al bárbaro con fijeza. Todavía no hemos reparado la ventana, indicó Wulfgar. ¿Prefieres salir por esa ruta otra vez? El hombre sentado junto a Rosie se encrespó, pero Rosie lo retuvo. Lo cierto es, norteño, que prefiero quedarme, respondió. Según lo veo yo, eres tú quien debería irse. Te lo pido por segunda vez, dijo Wulfgar, sin pestañear, y última. Márchate por tu propia voluntad. El hombre más alejado de Rosie, situado a la izquierda del bárbaro, se puso en pie y se desperezó con languidez. Me parece que voy a buscar algo de beber, dijo con calma al hombre sentado a su lado, y luego, como si se dirigiera a la barra, dio un paso en dirección a Wulfgar. El bárbaro, a esas alturas un experto veterano en reyertas de taberna, lo vio venir. Se dio cuenta de que el hombre intentaría sujetarlo e impedir que actuara, de modo que Rosie y los suyos pudieran aporrearlo, así que se mantuvo en apariencia concentrado en Rosie, y aguardó. En cuanto el hombre estuvo a 2 pasos, y mientras sus manos empezaban a levantarse para sujetar a Wulfgar, el bárbaro giró de improviso sobre sí mismo, para colocarse al alcance del otro. Tensó entonces los músculos de la espalda, y arrojó la frente contra el rostro del matón, que retrocedió tambaleante con la nariz aplastada. Wulfgar regresó a su anterior posición enseguida, y lanzando el puño, acertó a Rosie en plena mandíbula cuando éste empezaba a incorporarse, y arrojó al rufián contra la pared. Sin apenas reducir su velocidad, Wulfgar agarró al aturdido Rosie por los hombros, y lo lanzó con fuerza hacia la izquierda para rechazar el precipitado ataque de los otros 2 hombres que permanecían en pie. Luego el fornido bárbaro giró en redondo otra vez entre gruñidos, para intercambiar potentes puñetazos con los 2 hombres que acababan de saltar sobre él desde aquella dirección. Una rodilla ascendió en busca de su bajo vientre,
pero Wulfgar reconoció el movimiento, y reaccionó veloz. Giró la pierna para atrapar la rodilla con el grueso muslo, y estiró la mano por debajo de la pierna doblada. El atacante intentó instintivamente agarrar a su adversario, y lo sujetó por el hombro y los cabellos, en un intento de usarlo para mantener el equilibrio. Pero el poderoso bárbaro, sencillamente demasiado fuerte, siguió adelante, y, levantándolo del suelo, lo colocó sobre su hombro, volviéndose mientras lo hacía para rechazar un nuevo ataque de los dos hombres que caían sobre él por detrás. El movimiento costó a Wulfgar varios puñetazos por parte del hombre que había estado sentado, junto al último proyectil humano, y el bárbaro los aguantó impasible, sin que parecieran importarle. Retrocedió con energía, las piernas en tensión, para arrojar al que lo había golpeado contra la pared. El desesperado soldado se sujetó con todas sus fuerzas, y sus amigos se aproximaron veloces por detrás. Un rugido, una sacudida y un tremendo puñetazo liberaron a Wulfgar de las manos del hombre. El bárbaro saltó hacia atrás, lejos de la pared y los perseguidores, esquivando instintivamente un puñetazo mientras retrocedía, y agarró una mesa por la pata. Wulfgar giró de nuevo, de cara al grupo, y detuvo el veloz balanceo de la mesa tan en seco que el mueble se partió. La masa de la mesa se estrelló contra el pecho del hombre más cercano, mientras el bárbaro se quedaba con una pata en la mano, un garrote que no perdió tiempo en usar para asestar con él un tremendo golpe bajo la mesa contra las rodillas al descubierto del hombre que había alcanzado con su proyectil. El hombre aulló de dolor, y apartó la mesa de un empujón contra Wulfgar, que aguantó el golpe con un simple encogimiento de hombros, mientras se concentraba en su lugar en colocar el garrote horizontal, y hundir la parte más estrecha en el ojo de su contrincante. Con una media vuelta, y un balanceo completo, alcanzó a otro hombre en un lado de la cabeza. El palo se partió, y el atacante se desplomó como un saco de patatas. Wulfgar pasó corriendo por encima de él mientras caía, pues comprendió que la movilidad era la única defensa contra tantos, y se abalanzó contra el siguiente adversario que apareció ante él, al que arrastró por media habitación hasta chocar contra una pared, un trayecto que finalizó en medio de un torbellino de puñetazos por ambas partes. Wulfgar recibió una docena de golpes, y asestó otros tantos, pero los suyos eran mucho más potentes, y el aturdido y derrotado antagonista se desplomó en el suelo, o lo habría hecho, de no haberlo sujetado el otro mientras caía. El bárbaro giró entonces como una exhalación, y lanzó a su último proyectil humano, haciéndolo girar muy bajo contra los tobillos del perseguidor más próximo, que dio un traspié y cayó de cara, los dos brazos extendidos para intentar atrapar al bárbaro. Wulfgar, que seguía en movimiento, utilizó el impulso del giro para lanzarse hacia adelante, el puño al frente, y penetrar por entre los dos brazos extendidos. Su fuerza se combinó con el impulso del hombre que caía, y notó cómo su puño se hundía profundamente en el rostro del otro, y le echaba la cabeza hacia atrás con violencia. También aquel hombre se desplomó inconsciente. Wulfgar se incorporó, de cara a Rossier y al único aliado que a este le quedaba en pie, de cuya nariz manaba abundante sangre. Otro hombre que se tapaba el ojo desgarrado intentó colocarse a su lado, pero la rodilla rota no aguantó su peso, y se derrumbó de lado contra una pared por la que resbaló hasta quedar sentado en el suelo. En el primer ataque realmente coordinado desde el inicio de aquel caos, Rossier y su camarada se acercaron despacio y saltaron encima de Wulfgar, con la intención de derribarlo. Pero, aunque ambos eran hombres fornidos, el bárbaro no cayó, ni siquiera se tambaleó. Los atrapó cuando cayeron sobre él, y se mantuvo firme, agitando los brazos de tal modo que ambos se aferraron a él con desesperación, temerosos por su vida. Rossier consiguió escabullirse, pero Wulfgar logró sujetar con ambos brazos al otro, al que colocó horizontalmente frente a su rostro. Los brazos del hombre se revolvieron frenéticos contra la cabeza del bárbaro, pero el ángulo de ataque era del todo inadecuado, y los golpes resultaron inútiles. Wulfgar volvió a rugir, y mordió al hombre en el estómago. Luego inició una ciega carrera por la taberna. Tras determinar la distancia, Wulfgar hundió la cabeza en el último instante para alinear los poderosos músculos del cuello de forma correcta y luego golpeó la pared con todas sus fuerzas, usando a su oponente de ariete. Rebotó hacia atrás, sosteniendo al hombre con un solo brazo pasado bajo su hombro, y lo mantuvo allí el tiempo suficiente para que el hombre apoyara los pies en el suelo. El hombre se quedó allí, contra la pared,
contemplando aturdido cómo Wulfgar retrocedía corriendo unos pasos. Sus ojos se desorbitaron realmente cuando el fornido bárbaro dio la vuelta, bramó y se lanzó contra él, hundiendo el hombro mientras se acercaba. El rufián alzó las manos, pero aquello de poco sirvió, ya que Wulfgar lo empujó con el hombro contra las tablas, de lleno contra los maderos, que se resquebrajaron. Más fuerte que el ruido de la madera al quebrarse, se escuchó un gemido seguido de un suspiro proferidos por un resignado Arumgartek. Wulfgar saltó hacia atrás otra vez, inclinándose de nuevo al frente, golpeó a derecha e izquierda, sin parar, hundiendo al hombre todavía más en la pared con cada atronador golpe. El desdichado, destrozado y ensangrentado, con la espalda llena de astillas clavadas, y la nariz rota, y sintiendo como si la mitad del cuerpo también lo estuviera, alzó débilmente un brazo para indicar que ya tenía suficiente. El fornido guerrero volvió a golpearlo, un violento gancho de izquierda que pasó por encima del brazo levantado, y le rompió la mandíbula, dejándolo inconsciente. Habría caído, pero la pared destrozada lo sostuvo incrustado en ella. El bárbaro ni siquiera se dio cuenta, pues había girado ya para encararse con Rossier, el único adversario que mostraba aún la capacidad de luchar. Uno de los otros, el hombre con el que Wulfgar había intercambiado golpes contra la pared, se arrastraba a cuatro patas, como si no supiera ni dónde estaba. Otro, con la parte lateral de la cabeza abierta por el violento cachiporrazo, no hacía más que intentar incorporarse para volver a caer, en tanto que un tercero seguía sentado contra el muro, sujetándose el ojo desgarrado y la rodilla rota. El cuarto de los compañeros de Rossier, al que Wulfgar había asestado el devastador puñetazo, yacía muy quieto, sin el menor signo de conciencia. «Recoge a tus amigos y márchate», ofreció un agotado Wulfgar a Rossier. «Y no regreses». Por toda respuesta, el ultrajado rufián bajó la mano a la bota y sacó un largo cuchillo. «Pero yo quiero jugar», dijo Rossier malicioso, dando un paso al frente. «Wulfgar», gritó de allí desde el otro extremo, detrás de la barra del bar, y tanto Wulfgar como Rossier se volvieron para ver cómo la mujer arrojaba a Egisfan en dirección a su amigo, aunque no consiguió que el pesado martillo de guerra cubriera ni la mitad de la distancia. Pero eso poco importaba, sin embargo, pues Wulfgar tendió hacia el brazo y mente, llamando telepáticamente al martillo. Este se desvaneció, para reaparecer en la mano del bárbaro. «Yo también», respondió el bárbaro a un Rossier estupefacto y aterrorizado. Para dar más énfasis a sus palabras, balanceó a Egisfan con un solo brazo, detrás de él. El balanceo hizo que golpeara y agrietara una viga, lo que arrancó otro sonoro gemido a Arun. Rossier, cuya expresión de ansia se había esfumado ya, paseó la mirada a su alrededor y retrocedió como un animal atrapado. Quería dar marcha atrás, encontrar alguna forma de huir, como comprendieron todos los presentes. Y en ese instante la puerta de la calle se abrió con un fuerte golpe. Todas las cabezas, las que no estaban rotas, incluidas las de Rossier y Wulfgar, se volvieron, y penetró en el establecimiento el hombre más gigantesco, si es que era humano, que Wulfgar había visto nunca. Era un gigante, al menos 30 centímetros más alto que Wulfgar, y casi igual de ancho, con un peso que tal vez doblará los 130 kilos del bárbaro. Más impresionante todavía era el hecho de que muy poca de la masa del gigante se meneara cuando se precipitó al interior. Era todo músculo, cartílago y hueso. Se detuvo en el interior de la repentinamente silenciosa taberna, y giró la enorme cabeza para escudriñar la sala. Su mirada se posó finalmente en Wulfgar, y sacó las manos despacio de debajo de los pliegues delanteros de su capa para mostrar que empuñaba un trozo de cadena en una y un garrote claveteado en la otra. «¿Demasiado cansado para mí, Wulfgar el difunto?», inquirió Quiebratrozas, lanzando escupitajos con cada palabra. Acabó con un gruñido y luego lanzó el brazo a un lado con fuerza, golpeando con la cadena el tablero de la mesa más próxima, al que partió limpiamente en dos. Los 3 parroquianos que ocupaban dicha mesa no se retiraron precipitadamente. De hecho, no osaron moverse un centímetro. Una sonrisa apareció en el rostro de Wulfgar, y este lanzó a Egisfan al aire, en una única voltereta, para atraparlo de nuevo por el mango. Arumgartek gimió más fuerte aún. Aquella iba a ser una noche muy cara. Rossier y aquellos de sus camaradas que todavía se podían mover se arrastraron hasta los laterales, fuera de la zona de peligro,
para dejar despejado el camino entre Wulfgar y Quiebratrozas. En las sombras al otro extremo de la estancia, Morik el rufián tomó otro sorbo de vino. Esa era la pelea que había ido a presenciar. Vaya, no me respondes, dijo Quiebratrozas chasqueando otra vez la cadena, que en esta ocasión no dio con nada sólido, pero golpeó lateralmente una pata de la mesa caída. Luego, tras golpear la pierna de un hombre sentado, su punta se arrolló en la silla de este, y, con un potente rugido, Quiebratrozas tiró con fuerza de la cadena hacia él, y envió mesa y silla, volando por la habitación, en tanto que su desdichado ocupante caía al suelo sobre sus posaderas. Las normas de la taberna y de mi patrón requieren que te conceda la oportunidad de irte sin causar problemas, respondió Wulfgar con calma, recitando el credo de Arun. Quiebratrozas se abalanzó sobre él entonces, como un inmenso y atronador monstruo, como un gigante enloquecido. La cadena se agitaba violentamente a un lado y a otro ante, y mantenía el garrote en alto para golpear. Wulfgar sabía que podría haber acabado con el gigante con un lanzamiento de Aegisfan antes de que Quiebratrozas hubiera dado 2 pasos, pero permitió que la criatura se acercara, saboreando el desafío. Ante la sorpresa general, dejó caer el martillo al suelo mientras su adversario acortaba distancias. Y, cuando la cadena silbó en busca de su cabeza, se agachó de improviso, pero mantuvo el brazo en alto. La cadena se enroscó a su alrededor, y Wulfgar cerró las manos sobre ella, y, sujetándola con fuerza, dio un fuerte tirón que no hizo más que incrementar la velocidad de Quiebratrozas. El inmenso hombre blandió el garrote, pero estaba demasiado cerca, y seguía moviéndose. Wulfgar se agachó todo lo que pudo, y hundió el hombro contra las piernas del otro. El impulso adquirido por Quiebratrozas propició que su cuerpo cayera sobre la espalda doblada del bárbaro. De un modo sorprendente, sobrecogedor, Wulfgar se incorporó, levantando con él a su oponente. Acto seguido, ante las exclamaciones de asombro de todos los allí presentes, dobló rápidamente las rodillas, y volvió a alzarse, con un fuerte tirón. Empujando con todas sus fuerzas, consiguió levantar a Quiebratrozas en el aire por encima de su cabeza. Antes de que el gigantón pudiera revolverse y usar el garrote, Wulfgar recorrió a la inversa, a toda velocidad, el camino seguido por Quiebratrozas, y, con un sonoro rugido, arrojó al otro por la puerta, que arrancó con marco y todo, y el hombre fue a caer en medio de la calle, frente a la taberna, entre un revoltijo de astillas. Con el brazo envuelto aún por la cadena, Wulfgar dio un fuerte tirón que hizo girar sobre sí mismo a su adversario en medio del montón de maderas antes de soltar del todo la cadena. El tosudo gigante se revolvió enfurecido, hasta conseguir salir del montón de tablas, y se incorporó bramando, el rostro y el cuello cortés en una docena de sitios, mientras hacía girar el garrote como un poseso. Da la vuelta, y vete, advirtió Wulfgar. El bárbaro tendió la mano a su espalda, y con una llamada mental, recuperó a Aegisfan. Si Quiebratrozas escuchó siquiera su aviso, no lo demostró. Golpeó el suelo con el garrote, y se abalanzó sobre él, entre gruñidos. Y al cabo de un instante estaba muerto. Así de simple, cogido por sorpresa mientras el brazo del bárbaro se adelantaba, y el poderoso martillo de guerra giraba por los aires, demasiado veloz para su intento de desviarlo con su arma, demasiado potente para que el enorme pecho de Quiebratrozas pudiera resistir el golpe. Se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo más con un suspiro que con un gemido, y se quedó inmóvil. Quiebratrozas era el primer hombre que Wulfgar había matado durante su estancia en el local de Arumgarpec, el primer hombre que moría en el Cutla hace muchos meses. Toda la taberna, de Yihosi, Rosirdone y sus matones, pareció detenerse presa de total estupor. El establecimiento quedó en completo silencio. Wulfgar, con Aegisfan de nuevo en la mano, giró con calma y se encaminó a la barra, sin prestar atención al peligroso Rosirdone. Depositó el martillo sobre el tablero frente a Arun, indicando al tabernero que volviera a colocarlo en las estanterías de detrás del mostrador, y luego comentó con indiferencia. Tendrías que arreglar esa puerta, Arun, y deprisa, no sea que entre alguien a robar tus existencias. Y entonces, como si nada hubiera sucedido, Wulfgar volvió a cruzar la sala, en apariencia sin percibir el silencio y las miradas atónitas que siguieron cada una de sus pisadas. Arumgarpec sacudió la cabeza y levantó el martillo de guerra, pero se detuvo cuando una figura oscura apareció ante él.
Tienes aquí un gran guerrero. Maese Garpet, dijo el hombre. El tabernero reconoció la voz, y se le erizaron los pelos del cogote. Comillas angulares derechas y la calle de la Media Luna está mejor, sin ese bravucón de quiebra trozas, deambulando por ahí, siguió Morik. No lamentaré su fallecimiento. Nunca he querido problemas, dijo Harun. Ni con quiebra trozas ni contigo. Ni los tendrás, aseguró Morik al tabernero, en tanto que Wulfgar, percatándose de la conversación, iba a colocarse junto al hombre. Otro tanto hicieron también Josip Butles y Deji, aunque ellos se mantuvieron a una distancia más respetuosa del peligroso rufián. Comillas angulares derechas, una gran pelea. Wulfgar, hijo de Beornegar, saludó Morik, y deslizó un vaso con bebida por la barra hasta colocarlo ante el bárbaro, quien lo contempló, y luego miró con suspicacia al que se lo había ofrecido. Se preguntaba cómo podía el hombre saber su nombre completo, un nombre que no había usado desde su llegada a Luskan, uno que había dejado a propósito atrás, muy atrás. Deji se introdujo entre ambos, y pidió a Harun que le diera un par de copas para otros clientes. Mientras los dos hombres seguían mirándose con fijeza el uno al otro, ella aprovechó para cambiar la bebida que Morik había ofrecido por otra de su bandeja. Luego se alejó de allí, y se colocó detrás de Wulfgar, para disfrutar de la seguridad de su enorme corpachón entre ella y el peligroso rufián. Ni los tendrás, repitió Morik a Harun. Se llevó la mano a la frente a modo de saludo, y se alejó, abandonando la taberna. Wulfgar lo contempló con curiosidad, reconociendo el porte de un guerrero. Se dispuso a seguirlo, si bien se detuvo el tiempo suficiente para levantar y vaciar el vaso. Morik el rufián observó a Josip Butles, a Harun y a Deji, colocándose frente al tabernero. Tanto él como Harun se dieron cuenta de que Deji sostenía el vaso que el matón había ofrecido a Wulfgar. Y sin duda esto mataría a un minotauro de buen tamaño, dijo ella, estirando el brazo para verter el contenido en un barreño. No obstante las garantías de Morik, Harun Garpek no discutió su afirmación. Wulfgar había reafirmado su reputación 100 veces esa noche, primero al humillar de un modo categórico a Rosiedone y su pandilla, los cuales ya no les darían más quebraderos de cabeza, y luego al eliminar, y con tanta facilidad, al luchador más brutal que la calle de la Media Luna había conocido en años. Pero con aquel tipo de fama iba incluido el peligro, como los tres bien sabían. Estar en el punto de mira de Morik el rufián era estar en el punto de mira de todas sus mortíferas armas. Tal vez el hombre mantendría su promesa, y dejaría las cosas sin reposo durante un tiempo, pero llegaría un momento en que la reputación del bárbaro crecería hasta convertirse en una molestia, y luego, quizás, en una amenaza. Wulfgar no parecía darse cuenta de nada. Finalizó sus tareas por aquella noche, sin apenas pronunciar otra palabra, ni siquiera a Rosiedone y sus compañeros, que decidieron quedarse, sobre todo porque algunos de ellos necesitaban una buena cantidad de bebida potente para aliviar el dolor de sus heridas, pero sin causar problemas. Y luego, como era su costumbre, cogió 2 botellas de licor, tomó a Deji del brazo, y se retiró al dormitorio de la joven para pasar con ella la mitad de la noche. Transcurrida aquella mitad de la noche, el bárbaro, con la botella restante en la mano, bajó a los muelles para observar el reflejo del amanecer en el agua. Para disfrutar del presente, sin preocuparse en absoluto del futuro, y olvidar el pasado.